Bien, esta es la presentación, química biológica, ¿sí? Podemos decir que la química biológica es una ciencia que procura explicar los procesos vitales a nivel molecular, ¿sí? Esa sería una definición muy cortita, muy precisa, muy clara, ¿sí? Ciencia que procura explicar los procesos vitales a nivel molecular, ¿sí? Esta ciencia comprende dos áreas, ¿sí? Estas dos áreas de las cuales ya hacíamos mención en la introducción de la materia, ¿sí? Son la bioquímica estática o descriptiva y la bioquímica dinámica. En cuanto a lo que es la bioquímica estática o descriptiva, es la que estudia los componentes de los seres vivos, ¿sí? Y a la dinámica, a la bioquímica dinámica, es la que estudia las transformaciones químicas, ¿sí? Que acontecen en los sistemas biológicos. O sea, en lo que es la bioquímica estático-descriptiva, como ustedes verán, aquí un grafiquito que ilustra, que se puede hacer separación, purificación, análisis de las macromoléculas, ¿sí? Se hicieron, de hecho, separaciones, purificaciones, análisis de macromoléculas como son proteínas, ácidos nucleicos, ¿sí? Eh, polisacáridos. Entonces, el conocimiento de la estructura de las moléculas que desempeña un papel muy importante en los procesos, que desempeñan un papel muy importante en los procesos biológicos, eh, permite sí que uno interprete más o entre en la intimidad de lo que son este tema, ¿sí? Eh, y se permite interpretar sobre bases más firmes, con conocimientos más sólidos, ¿sí? Eso es lo que nos da a nosotros todas estas estructuras, que acá tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Como por ejemplo, este, cuando habla de compuestos de alta energía, seguramente es un ATP. Por ejemplo, acá tenemos un nucleósido que también el ATP es el adenosintrifosfato, ¿sí? O sea, las presentaciones, vieron que usted se puede escribir de esta forma, se puede representar de esta forma o se puede representar de esta forma en este caso, ¿sí? Son las estructuras. Tuvo que haber todo un proceso de estudio para determinar cuáles son las estructuras más importantes de los que están como componentes de los seres vivos. Y podemos decir, por otro lado, que en todos los seres vivos ocurren, ¿sí? A cada instante innumerables reacciones químicas, ¿sí? Entonces, esas reacciones químicas que ocurren se conoce como el estudio de metabolismo y se representa y se grafica a través de estos mapas metabólicos, ¿sí? Nosotros llegamos a desarrollar e interpretar el mapa metabólico al final de cursar. O sea, vamos a partir desde acá, estructuras simples, hasta llegar a la interpretación de cómo esos componentes ¿sí? Se interrelacionan a, a través de lo que se conoce como metabolismo y se produce las transformaciones en otras moléculas, en energía, ¿sí? Todo lo que hace al desarrollo de la vida en sí. Todas estas conversiones químicas en los seres vivos se dan en forma gradual, ¿sí? A través de estas series de reacciones o vías metabólicas, ¿sí? Como ustedes, cada una de estas secuencias que ustedes ven se conocen como vías metabólicas. En su totalidad, todas esas vías metabólicas, acá por ejemplo me parece que es un ciclo de Krebs, ¿sí? Que está unido ¿sí? a otra degradación. Bien, entonces esas vías metabólicas llegan a constituir un mapa metabólico, que es el cierre de nosotros de la materia con la interpretación de un mapa metabólico. Sí, por ejemplo, forman parte de la estructura de las semillas, ¿sí? Como son el caso, nosotros vamos a ver ahora hidratos de carbono, y entonces, ¿dónde encontramos hidratos de carbono? ¿Sí? Por ejemplo, en una semilla tenemos las capas fibrosas donde están celulosa y hemicelulosa, por ejemplo, ¿sí? Entonces nosotros
cuando hablamos de celulosa y hemicelulosa, tenemos que saber cuál es la estructura química, ¿sí? Cuáles son químicamente, cómo es esa estructura, ¿sí? Luego, por ejemplo, me dice que la capa de aleurona, ¿sí? Es rica en proteínas, vitaminas y minerales. Bien, tenemos que saber la estructura de las proteínas, ¿sí? Eh, Acá me dice que esta es la capa de aleurona, entonces tenemos que saber las estructuras de proteínas. Luego tenemos, bueno, el endosperma, que es almidón puro y también proteínas, pero almidón por excelencia, contenido alto de almidón. Y en que es el núcleo de la semilla, conocido como germen, tiene muchas proteínas y lípidos. ¿Ven? Acá estarían los cuatro componentes fundamentales, como son, ¿sí? Los hidratos de carbono, representados aquí por celulosa, hemicelulosa, y el almidón. Las proteínas en sí, bueno, no están los nombres de las proteínas, pero sí, proteínas hace, todo lo que es proteína hace a lo que es también parte estructural de la materia, y los lípidos, sí, como reservas de energía. Habíamos puesto esta imagen, ¿sí? Porque sacamos imágenes de internet, y bueno, y habíamos encontrado un errorcito ahí que les propongo descubrir el error, por ahí en esta diapositiva, como para distraernos un poquito, y no sea yo la que habla y habla y habla, ¿sí? Vemos algunas, no sé si todos pueden leer, tenemos las vitaminas, calcio, hierro, vitamina B3, calorías, sodio, carbohidratos, fibra, azúcares, proteína, todo este contenido en 100 gramos de esta fruta. Esto es muy importante, sobre todo en alimentos, que ustedes ven el área de alimentos, así que hidratos de carbono, su presencia y contenido en las frutas y demás, les va a ser de mucha utilidad. Creo que hay un pequeño errorcito por ahí, internet también comete algunos errores, ¿sí? A ver si alguien lo descubre, hablando del tema de hoy. Bien, bueno, no, tampoco es tan sobresaliente el error, es simplemente que, por ejemplo, como para que recordemos, ¿sí? Lo que nosotros conocemos comúnmente como azúcares es sinónimo de carbohidratos o hidratos de carbono, ¿sí? Entonces acá estaría repitiendo, está haciendo referencia a azúcares y también está haciendo referencia a carbohidratos. Es lo mismo, ¿sí? Está repitiendo, solamente hay una repetición de un nombre ahí. Eh, y bueno, acá vemos que es importante para alimentos porque en la elaboración de mermeladas tiene que ver cuando veamos la parte de heteropolisacáridos, los glucosaminoglucanos, glicosaminoglucanos, cómo hacen a lo que es la preparación de mermeladas. Bueno, entonces, como decíamos, hidratos de carbono, carbohidratos, glúcidos, azúcares, son las formas con las que van a encontrar, van a nombrar a estos compuestos que hoy vamos a iniciar el estudio. Tenemos la nomenclatura y definición, ¿sí? Eh, Podemos decir que los hidratos de carbono entonces están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno y se definen como polihidroxialdehídos y polihidroxicetonas, ¿sí? Y todo aquello que por degradación da o por hidrólisis da origen a los mismos, ¿sí? Entonces, químicamente, ¿sí? Polihidroxialdehídos y polihidroxicetonas. ¿Por qué? Polihidroxi ya me está diciendo muchos grupos oxidrilos, ¿sí? Aldehídos viene de la función que tienen, función aldehído, o polihidroxicetonas, poli muchos grupos oxidrilos, cetonas viene de la función cetona. Bueno, eso de orgánico ustedes ya no tengo ni
ni que contarle que es un aldehído y que es una cetona. ¿Sí? Una de las clasificaciones, la más conocida, es según la complejidad de la molécula. ¿Sí? Vamos a ir de monosacáridos o azúcares simples a oligosacáridos, que son uniones de monosacáridos que dan lugar a la formación de los oligosacáridos, y luego el último grupo que son los polisacáridos, que son macromoléculas. O sea, la estructura fundamental, la unidad fundamental son los monosacáridos. A partir de los monosacáridos se van uniendo y dan lugar a los oligosacáridos y luego los polisacáridos. Los monosacáridos o azúcares simples, a ver, no sé si tengo más, así ahí tengo. Los monosacáridos o azúcares simples están formados por un solo, ¿sí? Por solo uno o una polihidroxialdehído o polihidroxisotona. ¿Qué característica tienen? Que se obtienen como cristales de color blanco, son solubles en agua y muchos tienen sabor dulce. Y el de mayor importancia es la glucosa. ¿Qué queremos decir con esto? Que sí o sí tienen que saber la estructura de la glucosa. Si no, no sabemos la base. Y luego pasamos al otro grupo, que son los oligosacáridos, que son compuestos que están formados por la unión de 2 a 10 monosacáridos y que pueden ser separados por hidrólisis, y según el número de unidades de componentes, si hablamos de, si son 2 monosacáridos que se unen, hablamos de disacáridos. Si son 3, trisacáridos, y si son 4, tetrasacáridos, y así. Los de mayor interés son los disacáridos, y estos se obtienen generalmente en estado cristalino, son solubles en agua, y en general poseen sabor dulce. Ya no es tan dulce el sabor, ¿sí? Pero a diferencia de los monosacáridos, que son los más dulces. Luego los polisacáridos, que ya son moléculas como su nombre lo dice, son muchos, muchos. Entonces ya son moléculas de gran tamaño, están constituidos por la unión de numerosos monosacáridos y todos están dispuestos en cadenas lineales o ramificadas, ¿sí? Estos son amorfos, insolubles en agua, insípidos. Entonces yo por lo general, ¿qué les digo? Para que nos acordemos de estas características, ¿sí? Pensemos en el almidón. Vieron que es un compuesto amorfo, es insoluble en agua, es insípido, no tiene, ¿sí? Un sabor así como para decir es dulce, salado, es agrio, ¿sí? No tiene sabor. Bien, bueno, dentro de lo que es esa clasificación y definido más o menos las estructuras, tenemos lo que son los monosacáridos. Los monosacáridos en general se distinguen porque tienen el sufijo osa. Entonces, vamos a tener los grupos y vamos a tener en cuenta esto, ¿sí? Si la función es aldehído, se llaman aldosas. ¿Ven? Tiene la terminación osa. Si la función es cetona, estamos en el grupo de cetosas, ¿sí? Esa es una forma de distinguir los grupos. Otra forma es por el número de carbono. Entonces tenemos la molécula de 3 carbonos, decimos triosa, de 4 carbonos, tetrosa, de 5 pentosa, de 6 hexosa, etc. ¿Sí? Entonces, si ahora nosotros combinamos según la función que tengan y según el número de carbonos, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, una aldohexosa que va a tener función aldehído y 6 carbonos. ¿Sí? Esta aldohexosa, por lo general, nuestro clásico ejemplo, sí es la fructosa. No, perdón, no es la fructosa. No, no, no. Esta es la glucosa. Función aldehído y 6 carbonos. La cetopentosa, ¿sí? Acá tenemos un grupo ceto, función cetona, y 5 carbonos, ¿sí? Que forman esta estructura. Entonces depende de la función, me va a dar el nombre aldo o ceto.
y el número de carbonos sí me va a estar dado en segundo lugar por ya sea tri, tetra, penta o eso según el número de carbonos que formen esa estructura, ¿sí? Eh, la cetohexosa, no la cetopentosa, sino la cetohexosa más común es la fructosa, ¿sí? Bien, una vez que hacemos referencia a esta nomenclatura, podemos decir y podemos enunciar que el monosacárido más simple de todos estos, de los monosacáridos, son las triosas. Dentro de esas triosas, las más simples, las más importantes, y a partir de cuáles se desarrolla sí, toda la descripción, la definición, es el gliceraldehído, ¿sí? Gliceraldehído y la dihidroxiacetona. Gliceraldehído tiene 3 carbonos, tiene funcionaldehído y tiene los 2 grupos oxidrilos. Es una aldotriosa, porque tiene grupo aldehído, ¿sí? Y 3 carbonos. 1, 2, 3 carbonos. Y como sabemos que los monosacáridos son polihidroxialdehídos, tenemos los grupos oxidrilos en cada carbono. Entonces, el primero de todos, de los grupos de la aldosas, es el gliceraldehído. Y el carbono asimétrico de esta molécula, ¿sí? El que le va a dar las características ópticas de desviación óptica de la luz monocromática, es este carbono, el carbono asimétrico. Es importante la existencia de ese carbono asimétrico. Bien, la otra triosa importante, básica, en cuanto a las cetosas, es la dihidroxiacetona. La dihidroxiacetona, como verán, tiene 1, 2, 3 carbonos y el grupo ceto acá. Ceto, triosa. 1, 2, 3. Entonces tengo grupo ceto y 1, 2, 3 carbonos. Tenemos las tetrosas, las pentosas, las hexosas, ¿sí? Que se derivan de esto. ¿Cómo? ¿Por qué? A través de la simple adición del grupo carbono-hidrógeno oxidrilo, ¿sí? Entre la función y el grupo y la función alcohólica adyacente, o sea, entre el grupo funcional y la función alcohólica adyacente. Aquí, a esta altura, se van agregando un carbono unido a un hidrógeno y a un grupo oxidrilo. Por eso dice carbono, hidrógeno, oxidrilo, ¿sí? Y así se van alargando las cadenas. Siempre entre el grupo funcional y la función alcohólica adyacente. También podemos decir, característica fundamental de los eh, monosacáridos, de las aldosas, son sustancias reductoras. Acá está lo que hablamos de la isomería, ¿sí? Tiene 2 isómeros ópticos por este carbono. Ambos compuestos son enantiómeros, ¿sí? Uno es la imagen especular del otro, por eso son enantiómeros, ¿sí? Son antípodas ópticos, ¿sí? Porque este, ¿sí? Y ustedes van a ver esto en la nomenclatura, cuando ustedes vayan a ver la bibliografía, van a ver las formas D y las formas L, que no tiene que ver con el sentido del giro de la luz polarizada, ya sea dextrógiro en el sentido de las agujas del reloj o levógiro en el sentido contrario. Las formas D y las formas L, que en este caso para esta triosa coincide, ¿sí? Con el sentido dextrógiro y levógiro, pero no hace referencia a eso. La D hace referencia a la ubicación del grupo oxidrilo en el carbono asimétrico. Las formas D tienen el oxidrilo hacia la derecha y las formas L tienen el oxidrilo hacia la izquierda. Esas son las formas D y las formas de L que dan lugar a diferentes grupos de hidratos de carbono. Quien tiene relación directa con la rotación de la luz polarizada es el signo E.
¿sí? El signo positivo me habla de una rotación en sentido dextrógiro y el signo negativo de la rotación de la luz polarizada en sentido levógiro, o sea, contrario a las agujas del reloj. ¿Sí? Bien, a esta tabla hacíamos referencia, ¿sí? Entonces los grupos D. Los grupos D son los que se encuentran en realidad en la naturaleza. Los grupos L son muy escasos, pero por eso es que acá tenemos todo el desarrollo de los grupos D, que decíamos que el primero era el gliceraldehído, que estaba compuesto de 3 carbonos, ¿sí? Que la cadena se va alargando por la adición de un grupo que es el carbono unido por un lado al hidrógeno y por otro lado al grupo oxidrilo, entre ¿sí? La funcionaldehído, ¿sí? Y este carbono que es el asimétrico, ¿sí? O sea, entre la función y se va adicionando. Y ustedes ven que siempre se va adicionando a esa altura el grupo. Y cuando ya tengo 3, 1, 2, 3, 4 carbonos, tengo en este caso la eritrosa, porque tiene los círculos hacia la derecha, de eritrosa, pero es levógiro. Y en este caso tenemos la treosa, que tiene los círculos hacia la derecha y luego todo igual. Y bueno, así se van combinando y van apareciendo los diferentes. Para recordar y para resaltar lo que nosotros más utilizamos son la ribosa, que tiene todos los oxidrilos hacia la derecha, fácil de acordarnos, y 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, todos los oxidrilos hacia la derecha, y el grupo aldehído, obviamente, el carbono número 1. Es el más conocido de este grupo. Y en este grupo pasamos acá a la glucosa. Ese es otro grupo, ¿sí? Que es de la arabinosa. Tenemos la glucosa y la manosa, en el cual el que nosotros vamos a recordar es el de la glucosa, también la manosa. Luego tenemos la galactosa, entre los más comunes. Ustedes habrán sentido los otros por ahí también nombrar, pero no son los más comunes. O silosa, que es con el que trabajamos en el laboratorio. Esos son los más comunes. En el caso de las cetosas, lo mismo, tenemos la cetosa, la hidroxiacetona, ¿sí? Se va a adicionar acá el grupo, ¿sí? Carbono, hidrógeno, oxidrilo, entre el grupo funcional y el carbono con el carbono alcohólico. Entonces, bueno, va a dar lugar de nuevo a los otros grupos. Y acá, como les decía, nosotros el que más utilizamos, el que más sabemos, el que más se utiliza comúnmente, la fructosa, que es parte fundamental del disacárido sacarosa, el azúcar común. O sea que, bueno, acá es las estructuras cíclicas, hace referencia a cómo eh, esas estructuras lineales que presentamos no existen, sí existen, pero en su mayoría existen en forma cíclica, ¿sí? Entonces es importante, a partir de la fórmula, de la interpretación de las fórmulas lineales, determinar la forma cíclica, ¿sí? Y esa forma cíclica se da a través de la formación de un hemiacetal. ¿Cómo se forma un hemiacetal? Recordando un poquito de orgánica, ¿sí? Entre el grupo funcional, entre un oxidrilo y el otro oxidrilo de un alcohol, por ejemplo, ¿sí? Y esas formas cíclicas se conocen con el nombre de ciclopirano cuando tenemos 6, esta cadena como es un heterociclo de 6 elementos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ciclopirano, y si tenemos 1, 2, 3, 4, 5 ciclofurano, pirano y furano. Bien, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Cómo vamos hasta ahí? Y a esto hacíamos referencia, ¿sí? Eh, de nuevo, no corregí esto, bien, pero bueno. Tenemos la fórmula lineal, que es la que veíamos nosotros. Luego, cómo se forma, si la formación de un hemiacetal entre el penúltimo carbono y el carbono número 1, que es el anomérico.
para dar lugar a la formación de la estructura cíclica. ¿Sí? En este caso tenemos, por ejemplo, la ribosa. A ver, no sé si tengo el paso a paso, me voy a fijar, no. Bien, tenemos para la ribosa. Siempre, cuando nosotros aprendemos, después ustedes van a hacer su estructura como quieran, pero la forma básica de enseñar para no olvidarnos y para hacerlo correctamente es, hacemos la estructura lineal, numeramos los carbonos, carbono 1, el que tiene grupo funcional, carbono 2, carbono 3, 4, 5, numeramos los carbonos, un grupo funcional aldehído, todos los oxidrilos hacia la derecha, en este caso porque es la D-ribosa, ¿sí? Como nosotros veíamos en este cuadro, teníamos la D-ribosa, ¿sí? Todos hacia la derecha. Y por características del grupo carboxilo, ¿sí? Tenemos un doble enlace, tenemos un componente, un elemento muy electronegativo, por lo tanto acá hay una tendencia a ganar los electrones, o sea, desviar los electrones en ese sentido, sin quitárselo totalmente al carbono, pero genera una densidad negativa, se genera una densidad negativa sobre el oxígeno. Al generarse la densidad negativa sobre el oxígeno por la tendencia que éste tiene a unirse con los electrones, se forma una densidad positiva en el carbono, no en el protón, como está hecho acá, en el carbono, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí? Al tener una densidad negativa sobre este oxígeno, el protón del oxidrilo del penúltimo carbono, ¿sí? Aquí sí el protón reacciona con este oxígeno y da lugar a la formación de un grupo oxidrilo. El oxígeno que quedó con su carga negativa, con su electrón y su carga negativa, se va a unir al carbono que quedó con su carga positiva, no al hidrógeno, sino al carbono número 1. Por lo que este hidrógeno es este hidrógeno. Y la unión es entre el carbono número 1 y el oxidrilo del carbono número 4. Carbono número 1 y oxidrilo del carbono número 4. Se da lugar esto a la formación del hemiacetal entre carbono 1 y carbono 4. Esta unión hemiacetálica que origina la forma cíclica. ¿Cómo se escribe esa forma cíclica? Tiene 5 carbonos, por lo tanto es una estructura de furano, ¿sí? Numeramos los carbonos, tenemos carbono número 1, número 2, número 3, número 4 y número 5, ¿sí? Entonces escribimos primero los 5 carbonos, el oxígeno que une al carbono 1 con el carbono 4, como habíamos visto, carbono 1 con carbono 4 unidos por un oxígeno, y completamos. ¿Cómo completamos? En el carbono 1 puede tener este oxidrilo hacia abajo o hacia arriba. Si tiene ese oxidrilo hacia abajo, estamos hablando de alfa, ¿sí? Por eso cuando vean la estructura que tiene ahí un alfa adelante, está indicando que en el carbono número 1, ese oxidrilo está abajo. En el carbono número 2, vemos que tenemos el oxidrilo hacia abajo y el hidrógeno hacia arriba. ¿Por qué? Porque respetamos una simple regla. Todo lo que está en la estructura lineal hacia la derecha, en la estructura cíclica va hacia abajo, ¿sí? Entonces, todo lo que está a la derecha, en la estructura cíclica, pero claro, todo lo que está a la derecha en la estructura lineal, en la estructura cíclica va a ir hacia abajo. Entonces, este oxidrilo está a la derecha, viene abajo. Este oxidrilo está a la derecha, viene abajo. Por lo tanto, los hidrógenos quedan hacia arriba. En el carbono 4 vemos que el carbono 4 es el que se une con el oxígeno y se une al carbono 1 donde se formó la unión hemiacetal. Y el carbono 4 está unido a un hidrógeno. Y finalmente tenemos el carbono 5 que queda como está. Bien, eso es como pasamos de una estructura lineal a una estructura cíclica. ¿Cuáles son las reglas que tenemos que tener en cuenta? ¿Sí? Bien.
Esto es ya para una glucosa. Mismo procedimiento que hicimos con la ribosa, se puede hacer con la glucosa. Si nosotros vemos, tenemos acá todas las estructuras, tenemos acá la glucosa. Entonces, de la lineal, de la misma forma que pasamos a la cíclica de la ribosa, ¿sí? Podemos, ay, perdón, esta no es, esta es la glucosa. En la glucosa, que la característica, ya que estamos para acordarnos y no olvidarnos, lo único que tiene en el 1, 2, 3, en el tercer carbono, el oxidrilo hacia la derecha, nada más, es lo único. No es tan difícil ni tan complicado, ¿sí? Por lo tanto, cuando hagamos todo este paso y este procedimiento, vamos a llegar a esta estructura. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos y el carbono 1 y el carbono 5 unidos por un oxígeno. Glucopiranosa. Esta es la estructura de un pirano, como habíamos visto, ¿sí? De 6 átomos. Aquí hace referencia a lo que yo les decía. Si en el carbono número 1 el oxidrilo está abajo, hablamos de alfa, ¿sí? Alfa de glucosa. Y si el oxidrilo está hacia arriba, hablamos de beta, ¿sí? Y bueno, me dice que el carbono 1 que está en rojo es el carbono numérico. Todo esto sacado de blanco. Y esto para la galactosa, que es muy parecida a la glucosa, forma lineal, forma cíclica, ¿sí? Alfa, beta. Para la manosa, para la ribosa, que es una ribofuranosa, por lo tanto es lo que vimos, el desarrollo general que hicimos, hacia un lado, hacia otro, la alfa y la beta. Luego tenemos las conformaciones del anillo eh, en silla y en bote, donde acá ya las uniones axiales y este, ecuatoriales ya no es tan sencillo hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Bien, bien, por la hora dejamos aquí, a ver, vamos a ver si no hay preguntas, si yo sigo avanzando, avanzando, vamos a ver si no hay preguntas, a ver si puedo ir para acá. Vamos a ver, ay no, bueno, igual, sí, ahí está.